Objetivo. La finalidad del presente trabajo es analizar el desastre ambiental de derrame petrolífero de abril de 2010, conocido como Deepwater Horizon, su impacto en el medio ambiente y la aplicación de los principios de responsabilidad ambiental desde el punto de vista del derecho ambiental internacional y de derecho comparado. Hechos del caso. El día 20 de abril de 2010 ocurrió una explosión y hundimiento de la plataforma marina de extracción de petróleo Offshore Deepwater Horizon, propiedad de la empresa suiza Transocean, contratada por la empresa British Petroleum. La plataforma semisumergible de perforación en aguas profundas estuvo ubicado en el norte del Golfo de México, a unas 45 a 50 millas al sur del estado norteamericano de Luisiana, y estaba realizando la extracción petrolífera del Pozo Macondo, un yacimiento cuyas reservas se estimaban en 100.000 millones de barriles de petróleo. British Petroleum era responsable de la ejecución y control de la obra. La empresa Halliburton era contratista de la obra civil y responsable del cementado del pozo. Transocean había contratado con British Petroleum hasta el 2013 y un año antes había realizado una extracción petrolífera en el mismo Golfo de México. Contaba con personal experimentado y prestigio tecnológico en la perforación de offshore en aguas profundas. El Pozo Macondo tenía una profundidad de 5.976 metros y tuvieron que cortarlo a una profundidad de 5.598 metros como consecuencia de una pérdida de circulación, conocida como pérdida de lodo. Desde el punto de vista productivo resultaba eficaz, pero a su vez constituía una advertencia de que la cementación de la plataforma debería ser más firme a los fines de una mayor estabilidad en el momento de la extracción petrolífera. Al momento del accidente, Transocean ya contaba con 43 días de atraso en relación a lo programado por la extracción, por lo cual los operadores de Deepwater Horizon se estaban apresurando en un contexto fáctico de presión por parte de los representantes de British Petroleum. Se realizó una prueba de presión negativa de los caños de extracción de petróleo y sus resultados tuvieron una lectura incorrecta por parte de algunos empleados, quienes no les consultaron a los ingenieros presentes en la plataforma. A pesar de esto, se inició la operación de extracción. Daño ambiental. Las consecuencias del desastre en la flora marina terrestre y en el mar. En primer lugar, se derramaron alrededor de 4.900 millones de barriles de petróleo, equivalente a 780 millones de litros en 3 meses, que contaminaron los humedales del delta del río Mississippi y las costas de los estados de Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida. El derrame duró alrededor de 3 meses hasta que pudo ser totalmente controlada. Se calcula que fluyeron entre 35.000 y 60.000 barriles por día, entre 5.600 y 9.500 metros por día. El derrame causó en el Golfo de México que la zona muerta o zona hipóxica llega a oscilar entre 18.000 y 22.000 kilómetros, el equivalente a la superficie de Eslovenia. Además, se calcula que de un 3 a un 5% del petróleo de la marea negra se habría depositado en el fondo del mar, en un área de 8.400 kilómetros, con una capa de hasta 10 centímetros de petróleo crudo en el lecho marino. Una evaluación de daños a los recursos naturales del derrame de petróleo descubrió lesiones significativas a la producción de las marismas de Luisiana por medio de un engrase vertical de los tejidos de las plantas, lo que provocó una reducción en los tejidos de las plantas y una erosión en la línea de la costa. Las aguas
Las de agua salada se pueden formar a lo largo de las líneas costeras. Son el de hábitat de una importante variedad de especies de aves, peces, reptiles, insectos y crustáceos. Fauna marina. ¿Qué es la fauna marina? Son todos los seres vivos existentes en el mar, ya sean micro o macroscópicos, comenzando las más pequeñas como lo son los protosaurios, que son de vida libre, hasta las grandes de importantes magnitudes como las ballenas. Daño y pérdida de la fauna marina. Durante las últimas décadas, la Tierra experimentó la desaparición de muchas especies que forman parte de nuestra fauna. Esto es la adaptación del cambio climático, las catástrofes naturales y en algunos casos la presencia de animales ajenos a un determinado ecosistema. Estos últimos suelen ocasionar un desbalance en la vida de los animales, ocasionando muchas veces la migración o su desaparición. Actuales causas de la desaparición de especies. En la actualidad, la contaminación y la pesca ilegal son algunos de los factores por los cuales los animales se encuentran en amenaza, ya que reducen la calidad y el tiempo de vida de cada ejemplar. Un ejemplo de lo mencionado es la existencia de 80 millones de toneladas de desechos no degradables desembocados en el Océano Pacífico, conocido como la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Esta se extiende a lo largo de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, amenazando indudablemente toda la existencia de la vida en la zona. Los científicos mencionan que los sucesos más comunes de interacción entre los animales marítimos y los desechos plásticos son los enredos que pueden ocasionar lesiones graves e incluso la muerte de los animales. Otro riesgo es la ingesta de plástico. Esto puede ocasionar que los animales tengan una falsa sensación de llenura, por lo cual no continúan alimentándose. Otra manera en que la vida marítima se ve afectada es por el dióxido de carbono, naturalmente absorbido por los océanos, aumentado debido a la contaminación del aire. Este fenómeno está causando que el mar se vuelva ácido, lo cual considerablemente cambia la química del agua, siendo un peligro para la biomasa. La caza y la pesca ilegal también son parte del problema. Estas actividades no tienen ningún tipo de respeto hacia el mar ni sus recursos e indiscutiblemente tampoco trabajan bajo las leyes del Estado. Animales marítimos que están en peligro de extinción en nuestro país. El mar peruano corre con el peligro de perder algunos ejemplares característicos como el pingüino de Humboldt. Otras especies que podrían desaparecer son la ballena azul, la tortuga caret y el lobo marino. Hoy en día resulta indispensable garantizar la deposición final correcta de nuestros residuos y disminuir el uso de plástico en nuestro día a día. De esta manera, la fauna marina podrá conservarse y las presentes y futuras generaciones podrán verse beneficiados de la biodiversidad y todas sus riquezas. Tenemos como los siguientes actores: al gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de Regulación Minerales Management Service del Departamento de Interior. Era responsable de adjudicación como del cobro de regalías y el control de la explotación. British Petroleum, multinacional británico contratista de la plataforma. Transocean Ltd, la compañía suiza propietaria de la plataforma. Halliburton, corporación estadounidense contratada por British Petroleum para realizar trabajos técnicos en la instalación. Cameron International Corps, compañía estadounidense responsable de la construcción del mecanismo de válvulas de seguridad. Luisiana, Mississippi, Alabama y Florida fueron los estados dentro del gobierno de Estados Unidos afectados por el desastre en sus costas. Asimismo, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz fueron los estados mexicanos afectados por el desastre en sus costas. Y entre los particulares que tenemos a las empresas pesqueras, turísticas, habitantes en la zona del Golfo mexicano. Responsabilidad internacional de las empresas. A fines de noviembre del 2012, 2 años y medio luego del desastre, Eric Holder, entonces secretario de Justicia de Estados Unidos, describió como la mayor resolución criminal en la historia de este país, cuando BP acordó pagar 4.500 millones por los daños ocasionados a raíz del derrame petrolero. El acuerdo realizado entre la Justicia Federal de Estados Unidos y BP incluyó que la empresa se declarase culpable de 14 cargos criminales, entre ellos las 11 muertes de los trabajadores de la plataforma. Por su parte, Carl, el presidente de la BP, indicó que creemos que esta resolución está en el mejor interés del BP y sus accionistas, quita del camino entonces significativos riesgos legales y nos permite defender a vigor
a la compañía de los reclamos civiles que quedan. Sin embargo, el acuerdo no cubría miles de millones de dólares por la violación de las leyes ambientales ni las demandas particulares de Estados Unidos, negocios o los individuos que se vieron afectados por el derrame en los estados de la costa del Golfo de México, desde Texas hasta Florida, superando grandemente el derrame del buque petrolero de Exxon Valdez encallado en las costas de Alaska en 1989, que alcanzó su multa de 1.000 millones. Asimismo, en diciembre del 2014, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó el acuerdo original de compensación alcanzado en el 2012. A principios de octubre del 2015, el gobierno de Estados Unidos anunció un acuerdo de indemnización entre la petrolera BP y los estados de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas por 20.800 millones de dólares. Al respecto, Lorena, que fue la fiscal general de Estados Unidos, indicó que la indemnización era la mayor de la historia y que es una respuesta fuerte y apropiada para el peor desastre ambiental de la historia de Estados Unidos, al superar el acuerdo inicial al que habían llegado en julio el ejecutivo estadounidense y BP por 18.700 millones de dólares. Por su parte, Grove, el altavoz de BP, expresó que el acuerdo resuelve las responsabilidades de litigación más importantes que quedan pendientes desde este trágico accidente. Según la investigadora Soraya Hernández de Findini de la Universidad Autónoma de Madrid, analiza sobre la posible responsabilidad internacional de Estados Unidos por la contaminación transfronteriza en las aguas mexicanas por la explotación de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon en el Golfo de México. Este indica que intenta aclarar la atribución de las responsabilidades legales en este accidente. Hace también presente un escenario jurídico complejo que involucra a estas 4 corporaciones o empresas. Asimismo, nos dice que estos accionistas de estas compañías petroleras intervienen en una responsabilidad legal, entonces considerarían el riesgo de la contaminación medioambiental antes de intervenir, o en todo caso obligarían a sus directivos de la empresa a redireccionar el rumbo de los negocios hacia las alternativas menos no riesgosas para el medio ambiente. Al respecto, sobre todo, la ley sobre la contaminación de los hidrocarburos en 1990, lejos de limitar la responsabilidad de las empresas petroleras del incidente, asimismo la autoridad descarta la inmunidad de la jurisdicción del Estado prolongada por parte del Estado de mexicano en el Golfo de México. Ahora, también nos habla acerca de los derechos del Instituto Tecnológico de Monterrey. En este caso nos brinda la plataforma Deepwater Horizon que podría observarse la responsabilidad objetiva por parte de los Estados Unidos como Estado que ejerce el control. Por otro lado, posible daño transitorial que pudiese resultar el ejercicio de tales actividades, aun cuando sea una identidad privada en la que se provoca, en el cual concluye y se basaría en la obligación estatal de vigilar que las actividades de los sectores industriales privados sean desarrolladas de conformidad con el derecho internacional. En este principio de responsabilidad objetiva se fundamenta una forma emergente en el derecho internacional constitucional conforme a todo lo establecido por ley.